iniciando grabación en este momento. Voy a presentar pantalla. Y vamos a compartir la presentación. Solo confirmamos si se mira la presentación. Sí. Sí, muy buenos días, compañeras. Muy buenos días, licenciada Jessica Maribel Rendón, a quien va dirigida la exposición de la clase de Fisiología, Psicofisiología 3, sobre el tema de la autoestimulación cerebral y centros de recompensa. Un grupo integrado por Juan Ramón Rodríguez, por Angie y Michelle Matute Martínez, Nancy Paola Rivera Gutiérrez y Leslie Cassandra Discua. Vamos a comenzar entonces nuestra exposición habilitándole la palabra a nuestra compañera Angie Matute. Adelante, Angie. Buenos días, compañeros y licenciada. Autoestimulación cerebral y los centros de recompensa cerebrales. ¿Qué es la estimulación cerebral? Pues es dar breves descargas de estimulación eléctrica débil en determinadas partes del cerebro. Y a estos lugares del cerebro con capacidad para mediar este fenómeno se les conoce como centros de recompensa. Los centros de recompensa son centros liberadores de dopamina y a este neurotransmisor se le conoce como el principal modulador de las respuestas en los centros de recompensa. Olds y Miller, en 1954, quienes descubrieron la autoestimulación cerebral, afirmaban que las zonas específicas del cerebro que participan en la autoestimulación son las que normalmente participan también en los efectos placenteros de las recompensas naturales, como ser el agua, el alimento y el sexo. Otros neurotransmisores y receptores que también participan en lo que es el sistema de recompensa y el placer, se incluyen también los opioides, el glutamato, la serotonina y la acetilcolina. Es importante también mencionar que el núcleo accumbens y lo que es el área tegmental ventral constituyen lo que son también los centros de recompensa. Estos tienen una conexión recíproca con lo que es la corteza prefrontal y la región límbica, que estos son poderosos moduladores de la conducta y las emociones. Los estímulos que producen recompensas son diversos e incluyen sustancias como el alcohol, la nicotina, el opio y sus derivados, la cocaína, los cannabinoides y las anfetaminas. También estos centros de recompensa pueden ser estimulados de forma natural, como lo mencioné anteriormente, como ser con el agua, el alimento, el sexo e incluso también el afecto. Los investigadores han estudiado estos centros de recompensa en varias zonas del cerebro, esto con el fin de elaborar un mapa de circuitos neurales que intervienen en lo que es la experiencia del placer. Entonces mi compañera Nancy va a seguir con la exposición. Bueno, ahora hablaremos sobre las características de la estimulación cerebral. La mayoría de los primeros estudios de estimulación cerebral implicaron la estimulación del septum o del hipotálamo lateral, puesto que el ritmo de la autoestimulación de estas zonas era especularmente alto. Las ratas lo que ellas hacían era presionar una palanca bastantes veces para estimular estas zonas, pues los estudios iniciales de autoestimulación cerebral sugirieron que la presión de la palanca para obtener la estimulación cerebral era diferente a la presión de la palanca para obtener un esfuerzo natural. Varias líneas de investigaciones indican que los circuitos que intervienen en la autoestimulación cerebral son circuitos de recompensa natural, tomando en cuenta que un circuito de recompensa es una red de conexiones neuronales en el cerebro que están involucradas en la motivación, el placer, el aprendizaje y el comportamiento adictivo. Aquí examinaremos algunas de ellas. En primer lugar, la estimulación a través de electrodos que provoca una conducta motivada natural. Esa puede ser como comer, beber
una conducta materna o una cópula cuando están presentes los objetos a los que se dirigen. En el caso número 2, cuando se produce un aumento de la motivación natural, ya puede ser mediante la privación de comida o agua, o inyección de hormonas, etc. Esta suele aumentar el ritmo de la autoestimulación. Esto pues nos deja claro que las diferencias entre las situaciones en que habitualmente se estudiaban los efectos reforzantes de la estimulación cerebral y los de las recompensas naturales contribuirían a la impresión de que dichos efectos eran totalmente diferentes. Los dejo con mi compañera Cassandra. Bien, ahora hablaremos un poco de manera precisa y concisa sobre el sistema dopaminérgico mesoteloencefálico y la autoestimulación cerebral. El sistema dopaminérgico mesoteloencefálico es un sistema de neuronas dopaminérgicas que se proyectan desde el mesencéfalo hasta diversas áreas del telencéfalo, de una manera que podemos decir ascendente, y tiene una función importante en la autoestimulación cerebral. El término dopaminérgico generalmente se utiliza para describir aquellas sustancias o acciones que incrementan la actividad relacionada con la dopamina en el cerebro. Bien, las neuronas que forman el sistema dopaminérgico mesoteloencefálico tienen sus cuerpos celulares en dos núcleos del mesencéfalo, la sustancia negra y el área tegmental ventral, y los axones de estas se proyectan en una serie de puntos del telencéfalo. La mayoría de los axones de las neuronas dopaminérgicas que tienen sus cuerpos celulares en la sustancia negra proyectan al cuerpo estriado dorsal. Este componente se llama vía nigroestriada. Por otro lado, la mayor parte de los axones de las neuronas dopaminérgicas que tienen sus cuerpos celulares en el área tegmental ventral proyectan a diversas regiones corticales y límbicas. Este componente se le denomina vía mesocorticolímbica. Bien, hay que tener presente que aunque las neuronas de estas dos vías dopaminérgicas se pueden llegar a entremezclar entre sí, son en concreto las neuronas que se proyectan desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens, las que se les ha visto con más frecuencia implicadas en los efectos reforzantes de la autoestimulación cerebral, las recompensas naturales, como estábamos mencionando anteriormente, y en las drogas adictivas. Y bien, también para mencionar que los resultados de varios tipos de estudios han respaldado esta idea de que la vía dopaminérgica desempeña un papel muy importante en la autoestimulación cerebral. Aquí mencionamos 4 grandes descubrimientos, que primero es el aumento de la liberación de la dopamina en la vía mesocorticolímbica. El segundo, que menciona que está aumentada por los antagonistas de la dopamina. Por otro lado, es disminuida por los antagonistas dopaminérgicos, y por otro lado, es alterada cuando hay lesiones en la vía mesocorticolímbica. Bien, ahora nuestro compañero Juan Ramón pasará a dar un cierre a nuestra exposición. Muchas gracias, Cassandra. La parte que me corresponde hablar es sobre el sistema dopaminérgico mesoteloencefálico y además de la autoestimulación cerebral, que es lo que hemos estado hablando. Podemos ver que este sistema dopaminérgico está integrado por un sistema de neuronas dopaminérgicas, que lo que hacen es, pues, desde el mesencéfalo hasta el telencéfalo, provocar estímulos. Ya vimos con nuestra compañera Cassandra que la dopamina puede ser estimulada con los agonistas y puede ser también disminuida con los antagonistas, que son sustancias que lo que hacen es provocar estimulación. Para tener un mayor énfasis con respecto a eso, vamos a ver todas estas partes del sistema límbico, que son las que participan, no solamente nombrando las partes, sino también en sí, en qué función de estimulación participan como tal.
Por ejemplo, el área tegmental ventral es un área que lo que estimula es el centro del placer, o sea, la felicidad está en el tronco cerebral. El tronco cerebral aquí se puede ver mucho mejor en este sector de aquí. Entonces, cuando una persona siente placer, se siente feliz por alguna razón, se está estimulando esta área, justamente el área tegmental ventral. En el caso del septum, que también lo podemos ver en esta imagen, justo en el centro del encéfalo, podemos ver que este participa en el orgasmo, son centros de orgasmo. Entonces recordemos que estos experimentos básicamente se han hecho con ratas, además que se han hecho estimulaciones con monos, por ejemplo, y muy pocas quizás con cerebros humanos, porque en el sentido de que esta estimulación es artificial, pero por el hecho de ser artificial no quiere decir que no llega la señal a las neuronas, de hecho es lo que estamos explicando. Entonces este es el centro del orgasmo y está ubicado el septum frente al tálamo. En cuanto a la amígdala cerebral, ¿qué es lo que ocurre dentro de la amígdala cerebral? Porque todo esto es un centro de procesamiento, un centro dopaminérgico. Está lleno de dopamina por todo este sector del encéfalo que vemos aquí, donde estoy señalando con el cursor, que es el encéfalo. La amígdala cerebral procesa las reacciones emocionales y ya entendemos nosotros por reacciones emocionales cualquier cosa, por ejemplo, alegría, por ejemplo, tristeza, son reacciones emocionales que se procesan a través de la amígdala. Su ubicación está en los lóbulos temporales. Si hablamos del bulbo olfativo, pues como su nombre ya lo está mencionando, lo que hace es percibir el olor. Entonces, sabemos que también, por ejemplo, el olor de una comida que nos parece agradable, se procesa hasta el cerebro a través del bulbo olfativo y esto lo que hace es estimular también como un centro del placer. Está en el prosencéfalo. Luego avanzamos hacia la sustancia negra. ¿Qué encontramos aquí? Porque estamos hablando siempre de estímulo, recompensa, el aprendizaje de esa recompensa, que justamente hacia eso van dirigidos los experimentos de laboratorio, sobre todo con ratas, como mencioné, y también el movimiento. Porque si nosotros recordamos el ambiente laboratorio, la rata acciona una palanca y si consigue lo que quiere, entonces vuelve a accionar la palanca y para ello pues tiene que aprender y tiene que generar cierto movimiento. La ubicación de la sustancia negra la encontramos en el mesencéfalo, que es la parte media del encéfalo. Cuando nos referimos al prosencéfalo, al mesencéfalo y al rompencéfalo, estamos hablando de cuando se forma en el ser humano el sistema nervioso central. Comienza formándose a través del prosencéfalo, avanza hacia el mesencéfalo y la última parte que se forma es el rompencéfalo. Y por último, se encuentra el núcleo accumbens. Ahí, ¿qué es lo que está? Está el placer, está la risa, está la recompensa, pero también está el miedo, la agresión, la adicción y el efecto placebo. Todos sabemos que hemos estado estudiando esta sección, este capítulo, porque hemos venido abordando el tema de las adicciones y cómo es que las adicciones estimulan el cerebro humano. Y justamente vemos aquí que no solamente el cerebro se puede estimular a través de la comida y de cosas agradables, sino también a través de las adicciones, porque podemos ver, por ejemplo, si una droga le parece placentera, se estimulan todos estos centros del sistema límbico y específicamente el núcleo accumbens, si alguien ingiere una droga, entonces podemos ver estos efectos, el placer, la risa y al mismo tiempo la recompensa, el miedo y la agresión y por supuesto la adicción. Entonces, el sistema límbico nos permite explicar también todo este componente de los órganos que participan, cuál es la función de cada uno y cuál es el papel que el sistema límbico tiene en el proceso de la autoestimulación cerebral. Así que esto fue la exposición de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.